y apreciados colegas de la Escuela Profesional de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales, apreciados estudiantes de la carrera mencionada, en nombre de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, permítanme saludarles a cada uno de ustedes, al mismo tiempo felicitarles por su presencia y agradecerles a cada uno de ustedes por la predisposición que tienen en asistir a la tercera reflexión filosófica. La tercera reflexión filosófica y todas las reflexiones filosóficas que se vienen llevando a cabo tiene como objetivo reflexionar, meditar, ¿no?, de diversos temas que se vienen desarrollando semana tras semana. Definitivamente, gracias a las reflexiones filosóficas, nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento, podemos profundizar sobre diversos temas que vienen abordando los diferentes ponentes. El día de hoy, 26 de octubre del año 2023, tenemos el gusto de contar con el magíster Rafael Mora Ramírez, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy va a abordar un tema muy importante que es el sentido de la vida. El magíster Rafael Félix Mora Ramírez tiene los siguientes grados: tiene bachiller en filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es licenciado en filosofía y magíster en filosofía de la universidad mencionada. Tiene un montón de publicaciones, como por ejemplo ha sido colaborador del libro Elementos de Lógica del doctor Óscar García Zárate, también ha sido colaborador del libro Introducción a la Filosofía del doctor Óscar García, ha tenido la participación en la redacción del curso de Filosofía y Lógica en el libro Humanidades, Material de Estudio del CEPRE-UNI. Del mismo modo, tiene un montón de artículos y revistas, ha participado en eventos científicos, tiene premios y distinciones. En ese sentido, tiene toda la trayectoria para poder abordar de manera significativa sobre lo que viene a ser el sentido de la vida. Yo creo que este tema es de suma importancia para podernos nosotros encaminar de una manera correcta. El que tiene definido claramente lo que es el sentido de la vida, el que tiene definido su proyecto de vida, es la persona que va a prosperar, es la persona que va a tener éxito. Las reflexiones filosóficas llega gracias, ¿no?, a uno de nuestros docentes, que es el coordinador, el doctor Arturo Lucas Cabello. Muchísimas gracias por este gran proyecto. Año tras año se viene realizando a favor de todos los estudiantes y de toda la comunidad valdizana y de todo el Perú. En ese sentido, sin mayores preámbulos, magíster Rafael Mora, usted tiene 45 minutos para hacer uso de la palabra y para hablarnos ampliamente sobre el sentido de la vida, y bienvenido a nombre de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Adelante, magíster Rafael. Gracias por sus amables palabras. Igualmente saludo a las autoridades de la Universidad Hermilio Valdizán, asimismo al doctor Lucas Cabello y a su persona por la presentación que ha tenido a bien realizar. Tengo, como se ha dicho, 45 minutos. Vamos a explicar esto del sentido o el significado, ¿verdad?, de la vida. Por ejemplo, si ustedes recuerdan un poco sus clases de ética, cuando se discute acerca de la buena vida, cómo llevar la buena vida, y aparece la propuesta pues del eudemonismo de Aristóteles, por ejemplo, que dice que hay que buscar la felicidad. Toda acción humana se dirige a la felicidad. Y existe otra corriente, la de Kant, que dice Kant que toda acción humana debe ser guiada por el cumplimiento del deber, por ejemplo. Entonces, eso ya vendría a ser una respuesta al sentido de la vida, ¿no? Para unos es
cumplir con el deber, y para otros es la felicidad. Sin embargo, el aspecto es más amplio, más amplio. El enfoque que aquí vamos a dar es un enfoque de los muchos que podrían darse, ¿sí? Vamos a hacer un enfoque más o menos analítico del asunto, y para eso tenemos que aclarar que esto es parte de la ética. Este tema, que también se podría ver como antropología filosófica, queremos abordarlo como parte de la ética. Y como saben, pues la ética, según palabras aquí de Sabater, es el invento racional de averiguar cómo vivir mejor. El arte de elegir lo que nos conviene y vivir lo mejor posible. Básicamente ese es el tema de la ética. Tiene que ver con vivir y también saber para qué se vive. Esa es al menos la pretensión reflexiva de la ética. ¿Qué decía el fallecido filósofo Mario Bunge? Decía que para él lo importante es disfrutar de la vida y ayudar a vivir. Disfrutar de la vida y ayudar a vivir. Y si no podemos hacer esto, entonces hay que desaparecer con el menor dolor posible. Es un tema pues muy relevante, muy importante. Y una primera opción, digamos, si hacemos una especie de esquema de arbolito, una primera opción es que entendamos que esta pregunta está mal planteada. Y aquí tenemos que cobijarnos desde el punto de vista de Wittgenstein, sobre todo el primer Wittgenstein, o todavía algunos que usan la metodología analítica del análisis del lenguaje. Básicamente, ¿qué plantea Wittgenstein? Te presento el siguiente esquema, ¿no?, que es mucho más interesante. En el mundo está lo verdadero o lo falso. Están las informaciones verdaderas o las falsas. ¿Quién las averigua? La ciencia. La ciencia está especializada en abordar el mundo. Pero no solamente está el mundo, sino también que están los límites del mundo. Estos límites del mundo vienen abordados por la lógica, y justamente aquí se encuentran las expresiones que no son, que son, mejor dicho, o solo verdaderas o solo falsas. Las tautologías y las contradicciones. ¿Quién estudia esto? Como te decía, la lógica. La lógica estudia lo que está alrededor del mundo. Por eso, recuerdan la frase de Wittgenstein, ¿verdad? Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Sí? Ahora, no queda ahí la cosa, sino que existe algo que está más allá, que es lo que está fuera del mundo. Y es allí donde está fuera del mundo lo que Wittgenstein ubica como lo que es, digamos, ininteligible, sin sentido, absurdo, arbitrario. Ahí coloca la belleza, la ética, la religión, Dios, el alma inmortal, que son cosas que no se pueden decidir ni con ciencia ni con lógica. O sea, aquí aparecen las expresiones que no son ni verdaderas ni falsas, ¿verdad? Es lo que llamaríamos el no mundo. Y es justamente el ámbito de la filosofía, ¿verdad? O de la metafísica, pero la filosofía o la metafísica que él rechaza, que él cuestiona, ¿de acuerdo? Él cuestiona eso, él dice que todas las cuestiones filosóficas están mal planteadas, son simplemente enredos de palabras. Cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿no?, cuando tú preguntas por el sentido de la vida, tal vez, diría Wittgenstein, en realidad estás manifestando un estado de tristeza o de preocupación, pero no estás buscando el sentido de la vida. Estás preocupado, eso sí. ¿Ya? Algo así. Esto luego lo traducirían más o menos con otras palabras los integrantes del Círculo de Viena. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esquema que planteó Wittgenstein y sería una de las primeras respuestas para el planteamiento de la pregunta. Es una pregunta mal planteada, ¿sí?
solamente podemos preguntar sobre el mundo y los límites del mundo. Pero lo que está más allá de la ciencia, más allá de la lógica, no tiene respuesta. No tiene respuesta. Así que es inútil intentar responderlo. Es por eso que él decía esta frase, ¿recuerdan? La solución, a ver, voy a utilizar acá mi resaltador. La solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo, fíjese, la solución del enigma, ¿no? O sea, del misterio de la vida en el espacio y el tiempo, esta solución está fuera del espacio y el tiempo. Es importante que entendamos esta frase. ¿Dónde está eso? En el Tractatus, ¿eh? Aforismo 6.4312. En el Tractatus está la solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo. Esa solución está fuera del espacio y del tiempo. ¿Ya? Entonces, una primera alternativa es declarar que esta pregunta está mal planteada. Y ya hemos dicho que quien plantea eso mejor es Wittgenstein o los integrantes de la filosofía analítica. Entonces, esto nos lleva a ser más exigentes con el lenguaje. ¿Qué es eso que llaman el sentido cuando hablamos del sentido de la vida? Hay dos alternativas. Que la palabra sentido signifique el por qué y el para qué. El por qué y el para qué, o sea, el significado. El significado. Algo para abordarlo, digamos, de una manera global. Y el sentido, en otro significado, ¿qué quiere decir? La meta, la dirección. ¿En qué sentido estoy tomando? ¿Qué sentido toma mi vida, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde está yendo? La meta, entonces, la meta. Fíjense, hay dos términos que están acá cruzándose. Sentido como significado y sentido como meta. Es por eso que urge, pues, definir estos conceptos para no hablar de la palabra vida, ¿no? Que también la palabra vida es problemática, también. Porque cuando yo digo el sentido de la vida, me refiero a la vida en general, a la vida como un todo, o solamente a mi vida de individuo, de yo, Rafael Mora, individuo. ¿A eso? ¿A eso me refiero? ¿O solamente a mí? ¿O a la vida como un todo? Incluso cósmico, en un sentido cósmico. O sea, ahí tampoco queda claro. Ahí tampoco queda claro. Bien. Cuando uno pregunta por esta cuestión del sentido de la vida, se pone en juego un término también que es el de la felicidad. Porque si mi vida tiene sentido, cabe hablar de la felicidad. ¿Sí? Que aquí algunos definen acá, como acá pueden encontrar en esta imagen interesante, el estado de satisfacción que tiene un ser humano debido a su propia situación en el mundo, ¿no? Es una respuesta interesante. Yo diría que la felicidad es más bien una situación en la cual tú observas que tus metas se van cumpliendo. Para mí sería esa la definición, ¿no? Tú observas que tus metas poco a poco se van realizando, entonces eso te genera felicidad. Pero son metas pues a largo plazo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, sacar su título, tener hijos, qué sé yo, viajar a Egipto, hacer una beca en New Jersey, no lo sé, algo así, ¿ya? Pero bueno, esas son discusiones de otro orden, ¿ya? La pregunta por el sentido de la vida se vincula con otras preguntas, miren. No es una pregunta simple y abandonada, sino que se vincula con el tema de ¿para qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Existe Dios? ¿Por qué se creó el universo? ¿Cómo se formó el universo? ¿El universo es bueno o es malo? ¿Ya? Son preguntas pues que se vinculan con el tema central del sentido de la vida, ¿no? Fíjate que acá, no sé si han leído la historieta de Mafalda, ¿no? Mafalda le pregunta, ¿no?, a su mamá, ¿para qué estamos en el mundo?, pregunta ella, ¿no? ¿Para qué estamos en el mundo? Ella le responde, para trabajar, amarnos y para hacer de este un mundo mejor.
Y esto provoca pues la risa de Mafalda, ¿no? Ella simplemente se ríe, ¿no? Le parece que ha contado un chiste. Claro, porque obviamente si ella opina esto, ¿cómo es posible la enorme crueldad que hay en el mundo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el tema ahorita de Palestina con Israel, ¿no? Que es un tema caliente, ¿no? Para no hablar de Rusia con Ucrania, que es otro tema caliente, ¿no? ¿Sí? Eh, claro, ¿cómo es posible, ¿no? De que la gente buena se muera, la gente buena, noble se muera, pero la gente mala sigue viva y triunfa y hasta son presidentes, ¿no? Bueno, o presidentes. Entonces, vamos a responder la pregunta. Ya hemos dicho que hay obstáculos epistemológicos, ya hemos explicado, que tiene que ver con el significado, pero superando eso y suponiendo lo que nos preguntan, la primera respuesta es que no hay sentido. No hay sentido. Y para esto hay muchos argumentos que provienen del bando, sobre todo de los nihilistas. De los nihilistas. Esta es una respuesta propiamente nihilista. ¿Ya? Por ejemplo, somos insignificantes. Somos una persona en un planeta, en un sistema solar, en una galaxia, entre millones de galaxias. O sea, poca cosa somos. Ese es un primer argumento, ¿no? El otro sentido, la otra respuesta tiene que ver justamente también con el otro argumento para defender que la vida no tiene sentido. Tiene que ver con que si no tiene sentido la vida, porque no la tiene, entonces simplemente hay que ser indiferente, ¿no? O sea, mantenerse ocupado, ¿sí? Distraerse. No tiene sentido, o sea, no le busques sentido. Mejor distráete. Anda a ver televisión, ¿no? Anda con tu enamorada al parque del amor y bésense, ¿no? O si no tienes, pues saca a pasear al perro, ¿no? En todo caso. Entonces, ahí tienes, ¿no? La vida no tiene sentido. Es una primera respuesta. Eh, el típico grito de que Dios no existe. Tiene también que ver con los ateos, ¿no? Claro, es lo que plantean, por ejemplo, algunos como Dostoyevsky, ¿recuerdan? Si Dios no existe, entonces, ¿se acuerdan? Si Dios no existe, entonces todo está permitido, ¿no? Esa es la frase, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. O sea, vale la crueldad, la matanza, el asesinato, vale cualquier cosa, pues, vale cualquier cosa. Muy bien. Eh, a ver, vamos a veces se me apaga el video, pero bueno, en fin, seguiré, ¿no? No se ve bien el video, no sé por qué. Ya, sigamos mejor, pues, sigamos. ¿Qué sucede? Sucede que no solamente esto lo opina, pues, digamos, los ateos, ¿no? Los ateos. También la propia ciencia tiene una perspectiva al respecto. Desde una perspectiva científica, por ejemplo, Richard Dawkins, que afirma, ¿no? Él y también los evolucionistas, ¿qué es lo que dicen? Básicamente que vinimos al mundo a mantener nuestra genética, a mantener nuestro sistema de ADN. Solamente venimos acá a que nuestros genes sigan y sigan y sigan su camino, ¿sí? Entonces, la vida no tiene ningún sentido, más allá de la reproducción y el mantenimiento o la supervivencia. Eso, por ejemplo, desde un bando científico. Desde un bando subjetivista, aunque claro, Thomas Nagel no es que piense plenamente así, pero se le puede dar una lectura a su perspectiva, cuando él dice pues que no podemos entender lo que siente un murciélago, ¿no? ¿Recuerdan ese texto, ¿no? ¿Qué se siente ser un murciélago? Él afirma de que no podemos entender lo que se siente ser un murciélago, porque habría que ser un murciélago, ¿verdad? Ya, pues de la misma forma, la pregunta es, ¿cómo pretendemos entender el sentido de la vida? ¿Cómo pretendemos entenderlo? Si es que en realidad no tenemos tanta capacidad, ¿no? Si es que la vida tiene un sentido, ¿cómo pretendemos que la mente humana, tan poca cosa que es, tan insignificante que es, lo entienda? Porque si el sentido de la vida existe, pues debe ser muy profundo, complejo, ¿no? ¿Cómo asumir que la vida
humana está en capacidad de comprender lo que es el sentido del todo. ¿Por qué asumirlo? ¿No? ¿Por qué asumirlo? Hay que discutirlo más bien. Entonces, desde el campo de vista de la ciencia y de la propia filosofía, se puede rechazar que la vida tenga un sentido. No solamente están acá estos pensadores, también se puede ubicar a Jacobi, Iván Turgenev, Fyodor Dostoyevsky, que son literatos, que tienen, digamos, aspectos nihilistas. No son totalmente nihilistas, pero sí tienen aspectos nihilistas. Muy bien. A ver, entonces, vamos a continuar. Como la vida es un absurdo, como la vida es un caos, nada importa, por ejemplo, en 1 millón de años lo que ocurra acá, esta exposición, por ejemplo, simplemente se hará polvo, ¿no? Ya no tendrá sentido. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La otra, somos pequeñas partículas en el universo, por ejemplo, ¿no? Y la otra razón, ¿cuál es? Todos vamos a morir. Que es justamente, digamos, el punto de quiebre que utilizan los nihilistas para poder decir que la vida no tiene sentido. Ahora bien, lo cierto es que el tema de la muerte es poderoso, ¿no? El tema de la muerte es poderoso, ¿sí? ¿Por qué? Bien, aquí creo que mejoré la cámara. Pude encontrar el asunto ya. ¿Por qué el tema de la muerte es poderoso? Porque obviamente nos hace pensar que nos estamos quedando sin algo, ¿no? Es por eso que si la muerte es posible, si al final todo se va a acabar en un sueño oscuro del cual no despiertas, no todo se vuelve oscuridad y te mueres, la pregunta es ¿para qué vivir, no? ¿Para qué vivir si al final nos vamos a morir? Es justamente una de las preguntas que se puede hacer y por supuesto que nos lleva al camino de que la vida no tiene sentido. Bien, claro, la vida, la muerte nos priva de lo bueno de la vida, de los recuerdos, de los sabores, de las delicias, ¿sí? Entonces, claro, ¿no? Finalmente llega la muerte. ¿Y la muerte qué cosa es? La muerte simplemente es el acabose, el acabose. No hay más que discutir frente a la muerte, se acaba todo ahí. Bueno, entonces se suele decir que frente al significado de mi existencia, hay 3 respuestas. La que acabamos de abordar, es la del nihilismo. Es la del nihilismo. ¿Sí? Básicamente es. O sea, haz lo que quieras, porque no importa. Haz lo que quieras, porque no importa. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una de las respuestas que se suelen dar. ¿Ya? ¿Listo? Y también hay otras, ¿no? Que vamos a verlas ahorita, que son la del existencialismo y la del absurdismo. Pero tiene que ver con otra respuesta. La que niega que la vida tenga un sentido es el nihilista. ¿De acuerdo? Ahora sí, podemos ir al otro sendero. Los que afirman que sí tiene sentido. Si la vida tiene sentido, entonces, ¿qué o quién le otorga sentido? Hay algunos que dicen que es Dios. Y aquí aparecen, por ejemplo, 5 pensadores. 5 pensadores, ¿no? El último no es un filósofo stricto sensu, pero su psicología o su perspectiva psicológica es ciertamente filosófica, ¿ya? Más o menos, al menos, más o menos, ¿de acuerdo? Sí, pues aquí están el grupo de los religiosos, la gente que se entrega a Dios, los conservadores, ¿no? Los grupos pro vida, por ejemplo, ¿no? Que se sustentan, por ejemplo, en Agustín. Agustín que decía lo siguiente, ¿no? Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, que para Agustín el sentido de la vida está en Dios, pues. Dios te da el sentido, o sea, Dios le da orden al mundo, ¿no? Es el argumento del Dios ordenador.
Si el mundo está en orden es porque alguien le ha puesto orden, ¿no? Y es evidente el orden. El orden del sol, de las plantas, de las montañas, de lo frío, lo caliente. Todo eso tiene un orden, si quieres tú, una matemática, ¿no? Subyacente, ¿no? Entonces, es porque hay un gran ordenador, ¿no? Y ese es el que le da sentido, pues, a todo. Lo mismo, dice Tomás de Aquino, lo mismo. Recuerda que él plantea las 5 vías para llegar a demostrar la existencia de Dios. Pero sobre todo está el asunto de las leyes, ¿no? Cuando Tomás de Aquino ordena las leyes, ¿sí? Coloca como la ley de la cual emanan todas las leyes, la ley divina, que es la ley principal, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino va a sostener pues que efectivamente los seres humanos le deben a Dios el sentido de sus vidas, incluso en un sentido legal, ¿no? En un sentido legal. Pascal es muy interesante. Pascal plantea esto, mira, no sé si recuerdan o si han visto esto en su formación, que es la apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal, ¿qué dice? A ver, ustedes de repente saben o no saben. La pregunta es, ¿existe Dios? ¿Existe Dios? ¿O no existe Dios? Entonces, justamente está la opción de que uno cree, o que no cree, Si uno cree en Dios y éste existe, ganas todo. Pero si uno cree en Dios y éste no existe, no pasa nada. No pasa nada. O sea, realmente que creas en Dios y que no exista, no pasa nada. Ahora bien, si tú no crees en Dios y Él no existe, de nuevo, no pasa nada. No te van a castigar. Pero si no crees en Dios y sucede que Él existe, ahí sí lo pierdes todo. Por lo tanto, para Pascal, ¿qué es lo más recomendable? Creer en Dios, pues. Es conveniente, desde un punto de vista pragmático. Es conveniente creer en Dios. Aparte que nosotros tenemos un vacío existencial. Justamente decía Pascal, ¿no? No sé si lo leen ahí. Todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilo, sentado y solo en una habitación. El hombre que no logra, o la mujer que no logra estar solo, sentado en una habitación, es el hombre infeliz. Porque tenemos un vacío, pues. Un vacío existencial. Justamente ese vacío existencial es el que estamos intentando tapar, o, mejor dicho, llenar como con Dios. Para Pascal hay que acudir a Dios porque la fe es más importante que la razón, ¿sí? ¿Se acuerdan la frase de Pascal, no? Hay razones que la razón, no entiende, ¿sí? Hay razones que la razón no entiende, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eso es una de las ideas de Pascal. Y también está el filósofo danés Søren Kierkegaard, seguramente lo han visto en alguno de sus cursos. Es un existencialista religioso. Él hablaba de el salto de fe, que nuestra vida depende mucho de esto que se llama el salto de fe, que simplemente es arrojarse a la creencia, creer sin ver. ¿Por qué? Porque ante todo nos invade la angustia, ¿no? Que es justamente este vacío, este sentimiento de vacío interior, versus la propuesta de Dios, ¿no? De un Dios que te va a cobijar, que te va a dar seguridad, pero por algún motivo uno decide alejarse de eso, surge la angustia. Se puede volver a eso, pero se requiere de un salto de fe, de arrojarse al vacío y simplemente creer, una fe auténtica en Dios. Eso lo decía Kierkegaard. Él decía que había tres vidas, ¿no? La etapa estética, que es la del hombre que busca el placer. La etapa ética, que es la del hombre que busca ser moral. Y finalmente la etapa religiosa, que es la culminación de la existencia, donde el hombre se junta con Dios.
y donde se hace más profunda su relación con Dios. Esto está en Soren Kierkegaard. Recomiendo leer El concepto de angustia para los que no conocen su pensamiento. Viktor Frankl también tiene su punto de vista, aunque como te decía, él no es filósofo, es más que todo psicólogo. Sin embargo, su psicología tiene bastantes aspectos filosóficos. Frankl sostenía que lo que el hombre hace con su vida es otorgarle sentido. Quiere darle sentido, quiere que la vida humana pues tenga una razón de ser, que tenga una razón de ser. Y esa vida humana puede tener su razón de ser de varias maneras, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo. Yo sé que ustedes no sé si lo entienden, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hay profesores del Hermilio Valdizán que van al trabajo, yo los he visto, ¿no? Van al trabajo, se saludan, ¿no? Algunos con mucha emoción, otros con respeto. ¿Cómo está? ¿Cómo está la secretaria? ¿Cómo está el director? ¿Cómo está la directora? ¿No? El jefe. Básicamente, ¿no? Porque es como un segundo hogar, ¿no? Como un segundo, o sea, van ahí, en realidad se sienten cómodos, obviamente, pues cuando las condiciones políticas lo permiten, ¿no? Porque ahorita estamos en huelga, o está en un sector fuerte en huelga, ¿no? Por la propuesta del gobierno. Pero es la idea. O sea, uno busca en su trabajo llenar ese vacío, darle sentido a su vida. Otra forma es el amor. El amor. El amor. ¿Por qué buscas enamorado o enamorada? ¿Para qué quieres tener eso? Por el sentimiento de vacío interior, porque quieres darle sentido a tu vida. Vivir con alguien, compartir experiencias, ¿sí? Justamente Víctor Frank, te voy contando, él fue superviviente, ¿no? De los campos de concentración. Fue superviviente. Entonces, es importante considerar eso porque siendo Frank un superviviente, él vivió directamente la experiencia nazi. Vivió directamente la experiencia nazi. Por ese motivo, sus expresiones resultan mucho más interesantes, porque son más vivenciales todavía. Más vivenciales, ¿de acuerdo? Bien. Y también está la actitud hacia el sufrimiento. Hay gente que hacen voluntariados para gente, por ejemplo, con problemas visuales, voluntariados para salvar animales, para salvar perritos, para salvar gatitos, para ayudar viejitos, ¿no? Porque tienen una sensibilidad ante el sufrimiento. Y de esta manera buscan llenar el sentido de su vida, buscan darle un sentido a su vida, ¿no? Porque son personas que quieren, ¿qué cosa? Combatir el sufrimiento. Ahora bien, la espiritualidad también es válida para Frank, ¿no? Las personas que buscan a Dios como refugio para que le dé un sentido a su vida, a Frank le resulta válido también. Es otra forma de llenar este vacío, de tener la vida un sentido, ¿sí? Para encontrarle un propósito significativo a nuestra existencia, por ejemplo. Ahora bien, ya hemos hablado de Dios. Podemos hablar ahora del otro bando. Si la vida tiene sentido, ¿quién le otorga sentido? El hombre mismo le otorga sentido. Y acá hay varias opciones. Varias opciones. 8, en realidad, ¿no? Vamos a explorar 8 posiciones. Sin caer en exageración, vamos a explorar 8 posiciones, ¿de acuerdo? Mira, la primera es la de Feuerbach. Feuerbach es un materialista ateo. Para él, lo primero que hay que hacer es combatir el concepto de Dios. Entender que en realidad no hace falta darle reverencia a Dios o rezarle a Dios. No, porque en realidad lo que hace falta es que nos amemos entre los humanos. ¿Para qué amar a Dios si lo que falta es amor al prójimo? Dice Ludwig Feuerbach. Es una idea interesante, una idea que también está vinculada con el concepto de alienación de Hegel, ¿no? Dice, Dios nos ha alienado. Dios es una idea que se nos ha enajenado. Se ha enajenado de nosotros, o sea, se ha vuelto ajena y nos quiere dominar, dice Feuerbach. Por lo tanto, lo que hay que hacer es más bien
recuperar nuestra autenticidad, entender que no es a Dios al que hay que amar, porque a Dios lo inventamos nosotros. Es mejor darle el amor al ser humano, al propio ser humano. A propósito de esto, no sé si conocen esta, por ejemplo, anécdota del Buda, ¿no? Que está por acá, miren. Un pobre le preguntó al Buda, ¿por qué soy tan pobre? Y el Buda dijo, no aprendes a dar. Así que el pobre dijo, ¿y si no tengo nada que dar? Buda respondió, tienes algunas pocas cosas. Tu rostro, que puede dar una sonrisa. Tu boca, que puede elogiar o consolar a otros. Tu corazón, que puede abrirse a los demás. Tus ojos, con los que puedes mirar a los otros. Tu cuerpo, con el que puedes utilizarlo para ayudar a los demás. Así que en realidad no somos pobres del todo. La pobreza de espíritu es la verdadera pobreza. ¿De acuerdo? Siguiente respuesta. Nietzsche. Disculpe, maestro. El alumno Rolly Reyes Campos, por favor, si puede apagar su micro, está viendo interferencias. Rolly Reyes Campos, si puedes apagar tu micro, te voy a agradecer. Gracias. Maestro, continúe, por favor. Correcto. Nietzsche considera, pues, de que en realidad debemos también, ¿no? Como decía Feuerbach, combatir a Dios desde el punto de vista de el concepto de los valores. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿sí? Los cristianos han invertido el sentido de la vida. Ellos te quieren hacer pensar que ser pobre y ser débil es bueno, cuando es incorrecto, ¿no? Ser pobre y ser débil no es bueno, es malo más bien. Por eso es que Nietzsche diseña otra idea que tiene que ver con el concepto de superhombre. Con el superhombre, dice Nietzsche, vamos a darle una orientación correcta a la vida humana, porque la vida humana se está dejando llevar por el pensamiento cristiano hacia un camino, pues, bastante complicado. Bien, eso es lo que piensa, pues, entonces Nietzsche. Otro más, Camus, seguramente es la figura más esperada, ¿no? O sea, cuando investigan, los que van a hacer aquí tema de tesis, por ejemplo, los que van a hacer tema de tesis definitivamente tienen que leer a Camus. Tienen que leer a Camus. Ese es, por ejemplo, el asunto, ¿ya? Correcto. Ya. Entonces, Camus diseña el concepto del mito de Sísifo. No sé si conocen esta idea del mito de Sísifo. ¿Por qué? ¿Qué hace Sísifo? Sísifo tiene que empujar una piedra, ¿no? Empujar una piedra siempre, constantemente, ¿sí? Repetitivamente, y cuando llega bastante a la cima, vuelve a caer y tiene que volver a subirla, ¿sí? La vida humana es como eso, no es una repetición. Por lo tanto, como es una repetición, todos los días uno hace lo mismo, se vuelve pues absurdo. Se vuelve pues absurdo. Aquí están diciendo, ¿no?, que se le apague el micro, pero no sé, a ver, ¿cómo se le puede de repente sacar de la sala si no está participando? Se le puede sacar, ¿no? Por favor, sí, maestro, por favor, a Rolly Reyes Campos, si le puede sacar de la sala, le voy a agradecer bastante. Creo que ya se fue, no estoy seguro. A ver, entonces, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos, entonces. Ya, listo. Camus, es importante su filosofía, ¿no? A ver, él decía que hay solamente un problema que merece la pena. ¿Cuál es el problema que merece la pena? El problema de, en este caso,
eh, del suicidio, ¿no? Del suicidio. Camus más o menos estaría de acuerdo, ¿no? Con esta canción de Fito Páez, ¿sí? No sé si han escuchado esta canción, Mariposa Technicolor. Bueno, no sé, en realidad aquí la gente ya últimamente escucha Sin Pijama, ¿no? Ya están yéndose por otros lados y cosas así, ¿no? O la bebecita Bebelín, ¿no? Ya están llegando a cositas complicadas, ¿no? Bueno, Fito Páez en una de sus canciones dice esto, ¿no? La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. ¿Ya? Eso representa el pensamiento de Camus. ¿Sí? Ahora bien, ¿no? Pero si él piensa así, ¿por qué no colocarlo en el bando de los nihilistas? Pues, ¿no? Es justamente porque él, al decir que la vida es absurda, lo que tienes que hacer es seguir viviendo. Justamente porque la idea es darle la contra a eso. O sea, la vida no tiene sentido, es absurda, pero tú le das el sentido. ¿Y cómo le das? Mediante la rebeldía. La rebeldía es oponerte al sistema, oponerte al status quo. La actitud fundamental es la rebelión para combatir el absurdo. ¿Sí? Él dice, Camus, ¿no? Ser diferente no es ni bueno ni malo. Simplemente significa que se tiene el suficiente coraje de ser uno mismo. O sea, te opones al absurdo como siendo auténtico. Algo que más o menos también va a decir Heidegger, ¿no? Aquí están, ¿no? Frases interesantes de Camus. Sobre todo, la de aquí te voy a leer. La vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir. Siempre que reconozcas que no tiene sentido. ¿Sí? Justamente, como no lo tiene, tú se lo das, pues. Tú le otorgas. Vivir la vida ya es darle sentido. ¿Entienden? O sea, el tipo que se pregunta por el sentido de la vida y va a la refrigeradora y se come una sopa, una manzana, una fruta, ¿sí? En realidad está bromeando, ¿no? Porque te das cuenta, está queriendo vivir. Claro, porque está comiendo, o sea, está viviendo. Si se pregunta por el sentido de la vida y continúa comiendo, tomando, como si nada, en realidad no está tomando en serio la pregunta. ¿Sí? O sea, no es serio, es lo que quiero decir. Jean-Paul Sartre, existencialista, Jean-Paul Sartre, ¿qué es lo que sostiene este filósofo? Bueno, él sobre todo afirma que la cuestión también, ¿no? Se vincula con lo anterior, la vida no tiene un sentido, nosotros se la damos. Sin embargo, hay que también luchar contra los historicistas, ¿no? Jean-Paul Sartre combate a los historicistas que creen que la vida es una especie de narración, ¿ya? O sea, sí hay aspectos narrativos en la vida, pero no es solamente eso. Es por eso que él dice, ¿no? El hombre tiende a contar su vida más que a vivirla. Lo ve todo a través de lo que cuenta y pretende vivir su vida como si fuese una historia. Pero hay que elegir entre vivir o contar la vida, ¿sí? Es decir, hay que vivir, hay que actuar, hay que ser responsable de lo que hacemos. Entonces, Jean-Paul Sartre pues tiene esa perspectiva, tiene esa convicción. Martin Heidegger, como ustedes deben saber, definía al hombre como el Dasein, el ser ahí. Y el ser ahí es un ser para la muerte. O sea, lo esencial en el hombre es que se va a morir. Pero justamente, como se va a morir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vivir tu vida intensamente. Lo cual va mucho de la mano con la pregunta por el ser. La pregunta por el ser de Heidegger y también de Leibniz es una pregunta por el sentido de la vida, que tienes que responder, propia y personalmente. Por eso que películas de este orden sería la que ves acá. No sé si han visto la película El gato con botas o la de Pinocho, ¿no? Que justamente van por ahí. La vida es hermosa y es hermosa porque es finita. Por eso vívela intensamente. Se te va a acabar. Igual que se acaba el tiempo de mi exposición, ¿ya? José Ortega y Gasset es el historicista. Justamente, aunque su propuesta más que todo se llama racio-vitalismo. Racio-vitalismo, ¿de acuerdo?
justamente él decía, ¿no? Que el sentido de la vida es tener historias para contar. Claro. O sea, ¿por qué? Porque tienes que actuar, tienes que vivir. Recuerda, yo soy yo en mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. O sea, cada individuo debe darle sentido a su propia existencia desde su situación peculiar, desde su situación particular. Tú tienes que encargarte de, con las herramientas disponibles, vivir. Vivir. Y vivir tú, o sea, no vivir sobre lo que digan los demás, ¿no? Vivir tú es lo interesante. Aquí lo que se tiene que quedar claro es el tema de que vivan. Por ejemplo, ¿no? Fíjate, alguien se graduó a los 22, pero esperó 5 para tener un trabajo. Alguien ya tenía empresas a los 25, pero murió a los 50. Alguien se casó a los 21, pero se divorció a los 2. Hay quienes tienen pareja y aman a otra, y hay quienes se aman y no son nada. Las personas que te rodean pueden parecer ir delante o detrás de ti, pero todos corren su propia carrera o su propio tiempo. Es por eso que no te fijes cómo otros se desarrollan. O sea, busca tu propio camino, tu propio desarrollo. Es la idea más o menos que está tras las palabras, pues, de este sabio español, Ortega y Gasset, que es el hecho de considerar tu vida como una narración que no se acaba. Que, o sea, no se acaba hasta que llegue tu muerte, ¿no? Pero cuando llegue tu muerte tú no te vas a dar cuenta. Por eso, esta frase de acá es muy relevante, mira. Un periodista le pregunta, creo que es un basquetbolista, ¿no? Que no ganó, pues, la temporada, ¿no? ¿Ves esta temporada como un fracaso? ¿Y qué responde él? Me preguntaste lo mismo el año pasado. ¿Obtienes una promoción cada año? Le pregunta al periodista, ¿no? ¿Usted cada año te promueven? No. Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? No. Cada año trabajas por una meta. No es un fracaso. Son pasos hacia el éxito. Jordan jugó 15 años. Ganó 6 campeonatos. ¿Los otros 9 años fueron un fracaso? No. No hay fracaso en el deporte. Hay días en los que logras el éxito y otros en los que no. De eso se trata, justamente, de que hagas cosas. No hay garantía de que triunfes, no hay garantía, pero tienes que hacerlas igual. De ahí que el significado de la vida tiene que ver con la acción. El hombre como un drama, por eso, ¿no? Como un drama que no sabe a qué va a llegar, pero sí, o sea, se sabe que va a morirse, pero no se sabe cómo llegará a eso. Y para descubrirlo, pues tienes que vivir. Bertrand Russell también tenía opiniones sobre el sentido de la vida. Él básicamente sostenía pues de que el ser humano debería vivir su vida pues con compasión, con la razón, con la cooperación humana, porque la vida no tiene un sentido, pero de nuevo, ¿no? El hombre con su vivencia le da este sentido. Enfrentamos la realidad de un universo indiferente construyendo nuestro propio sentido. ¿Cómo? Con compasión, con cooperación humana, con valores, pues sobre todo, con valores. Y Jean Grondin, ¿no? Que es una opinión última que estuve revisando, es un filósofo todavía vivo, o creo que se dice Grondin, Jean Grondin, es canadiense, en un texto que se llama Hablar del sentido de la vida. Él que dice que la vida sí tiene sentido, pero ¿cómo le da sentido? Le da sentido a partir de la tarea intelectual de vivir, la tarea intelectual de reflexionar, la tarea intelectual de escribir, de redactar, de pensar, de descifrar, de descifrar símbolos, de conocer libros. O sea, él dice que la vida tiene sentido siempre y cuando tú uses lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tu mente, tu cerebro, ¿sí? O sea, descifrando símbolos, escribiendo textos, haciendo conferencias, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Yo lo estoy haciendo con ustedes, compartiéndoles un poco las lecturas que hice para después conversar un poco sobre el tema, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Lo que ustedes también deberían entender como filósofos o filósofas, que la vida de ustedes tendrá sentido en cuando hagan textos, hagan actividades culturales, difundan el conocimiento, los buenos valores, ¿no? Esa es la cuestión. He llegado a mi límite, no sé si puedo continuar o quizás pasamos al límite de las preguntas. Te damos 2 minutitos, por favor. Un par de minutos entonces, muy amables. Básicamente cerraré en 2 minutos. Ahora bien, hemos discutido, ¿no? Posiciones a favor, posición en contra. ¿Y cuál es mi posición? Mi posición es esta, miren.
que si ustedes no le dan sentido a la vida, el sistema le va a dar un sentido a su vida. ¿Y sabes qué le va a decir? Que tener es más importante que ser. Consumir es mejor que renunciar. Ganar es mejor que perder. Progresar es mejor que pensar. Hacer es mejor que razonar. Aparentar es mejor que ser. Y así, lo urgente vale más que lo importante. Por eso, la idea de que tú luches por darle sentido a tu vida es que te enfrentes a las grandes corporaciones que intentan que ustedes y nosotros nos convirtamos en simplemente seres funcionales. Básicamente, yo me opongo a esto de que el dinero le dé sentido a la vida. O sea, hace falta dinero, pero no mucho en realidad, ¿no? A veces lo que hace falta es una buena conversación, una mano amiga, unas palabras bonitas, ¿no es cierto? Obviamente hace falta dinero, no lo niego, pero no tanto dinero. ¿Para qué millones? O sea, ¿qué voy a hacer con millones? ¿Qué voy a hacer viajando a Miami? Yo no quiero viajar a Miami, no quiero viajar a Canadá. Yo estoy tranquilo en mi casa, leyendo, paseando en bicicleta. ¿Por qué a la gente se le ocurre viajar a Miami? Bueno, en fin, ellos verán por qué. Pues la peor pesadilla es adaptarte a esto, ¿no? Despertar, desayunar, conducir el trabajo, trabajar por el sueño de otra persona, hacer algo aburrido y repetir esto por 40 años. Por eso decía Bukowski, ¿cómo diablos puede un ser humano disfrutar que un reloj de alarma lo despierte a las 5:30 para brincar en la cama, sentarse en el excusado, bañarse y vestirse, comer a la fuerza, cepillarse los dientes y cabello y encima luchar con el tráfico para llegar a un lugar donde usted esencialmente hace montañas de dinero para alguien más? Y encima si le preguntan debe mostrarse agradecido por tener la oportunidad de hacer eso. Entonces, mi conclusión es esta, ¿ya? Y cierro con esta imagen para que la vayan también ustedes un poco reflexionando. Que ustedes deben buscarle sentido a la vida, porque si no el sistema se los va a dar, y este sentido que les va a entregar es un sentido conservador, es un sentido individualista, es un sentido que te va a llevar, por ejemplo, a mirar pues a los grandes héroes como grandes patanes, imagínate, a invertir todos los valores por los que se ha luchado, por ejemplo, a despreciar al tuyo, ¿no? Hay gente que está luchando, imagínense, para ridiculizar la huipala, ¿no? Solamente quiero que piensen qué pasa por la cabeza de estas personas, ¿no? ¿Qué quieren ganar con eso? ¿Por qué ridiculizan la huipala? ¿Por qué? ¿Porque la gente de la ANDE está que se revela y está que busca luchar por sus derechos? ¿Solo por eso? No sé. Vos te digo, o sea, son personas que tienen una mentalidad de la vida, pues, pro-capitalista, pro-sistema. Justamente se aprovechan de esto. Recuerda esto y con esto concluyo. La gente desesperada son trabajadores ideales y ciudadanos distraídos. Bueno, muy amables, gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Votos virtuales, aplausos virtuales, por favor, para nuestro ponente, el magíster Rafael Mora Ramírez. Nos ha abordado un tema de suma importancia, como es el sentido de la vida. Y claro está que el ser humano no puede vivir por vivir, sino definitivamente vivir es darle sentido a nuestra vida, y darle sentido a nuestra vida es vivir teniendo reglas y normas de conducta adecuada, siendo feliz a cada momento, en cada instante, ¿no? Se dice que el sentido de la vida es la manera en la que vemos el mundo, cómo queremos vivir y cuáles son esas razones por las que cada día damos al máximo de nosotros mismos para poder de alguna manera vivir de una manera adecuada, ¿no? Y cómo encontramos el sentido de la vida. No se trata de encontrar, dice, el sentido de la vida, sino de vivir con sentido nuestra propia vida. Y muchas personas quieren encontrar el sentido a sus vidas obteniendo algo material o externo, que puede ser una manera, pero no es determinante, cuando en realidad la experiencia y las teorías lo han demostrado todo lo contrario. Pero, en fin, cada uno, cada persona busca tener un estilo de vida. Nos ha presentado muchas teorías, muchos filósofos que tienen diferentes concepciones, pero nosotros lo tenemos que unificar. En ese sentido, a continuación vamos a entrar a la segunda parte, ¿no?, de lo que es la etapa de las preguntas, pero voy a invitar a nuestro coordinador de las reflexiones filosóficas, al doctor Arturo Lucas Cabello, a quien le damos
la cordial bienvenida. Muy buenas noches, doctor Arturo Lucas Cabello. Adelante con su participación. Buenas noches, estimado Freddy. Felicitarte por conducir de manera magnífica estas reflexiones filosóficas, por hacer un compromiso tuyo por sacar adelante estas reflexiones filosóficas. En algún momento yo pensé que tú seguirás sacando adelante estas reflexiones filosóficas en el futuro, porque es importante para nosotros los docentes, para los egresados y también para nuestros alumnos. Igualmente, buenas noches, saludar a nuestro colega y amigo Rafael Mora por esta ponencia tan excelente. Excelente digo porque Rafael con gran habilidad ha podido aterrizar, digamos, las grandes ideas de los filósofos a comprender nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo la filosofía, ¿no? Cómo la epistemología puede servir a la gente, servir a las personas de sentido común en encontrar una orientación en su vida concreta, en su vida cotidiana, en el contexto social, económico, cultural, de mundialización que estamos viviendo nosotros. Yo espero que mis alumnos o nuestros alumnos hayan estado atentos y formulen sus preguntas respectivas, pero recientemente yo conversaba con mis alumnos sobre Wittgenstein y hablábamos del primer Wittgenstein y del segundo Wittgenstein, y si es que mis alumnos han estado aquí del cuarto año, seguramente esas ideas que yo ya les he ido introduciendo han podido enriquecerlo con las propuestas, con la reflexión del profesor Rafael Mora. Igualmente, el tema de Aristóteles, ¿no? Los filósofos, por ejemplo, consideran, y muchos pensadores consideran, de que la ética nicómaco debería constituirse en un trabajo, en un texto de actualidad, ¿no? Porque precisamente a través de la eudaimonía, Aristóteles considera de que el hombre debe buscar la felicidad, ¿no? La felicidad plena, y la felicidad plena no es sino la buena vida en comunidad, ¿no? La vida ética en comunidad, con moralidad, y también con sabiduría, ¿no? Conocimiento, con episteme, ¿no? En ese sentido, se considera que el trabajo de Aristóteles es un trabajo de plena actualidad y que podría servir muchísimo para orientar nuestras vidas en esta realidad tan competitiva, tan consumista como señalaba el profesor Rafael Mora. Ahora, yo estoy, digamos, centrado en algunas ideas que el profesor Rafael Mora ha señalado como la muerte, ¿no? El sentido de la vida, etcétera. Y el sociólogo Emilio Durkheim, él debe saber, Rafael, de que habla pues de la anomia social. Tiene un libro titulado El suicidio. Justamente ambas obras tienen una relación, ¿no? Digamos, porque la anomia social no es sino la vida sin orden, ¿no? Sin ética. Es una vida desordenada, una vida por encontrar solamente la materialidad y no tanto la felicidad, ¿no? Es la ausencia de normas legales, jurídicas, como también la ausencia de normas éticas y morales. Y precisamente Durkheim señala de que el suicidio ocurre fundamentalmente en aquellas comunidades, en aquellas sociedades donde
el hombre se ve agobiado pues, por la realidad materialista, ¿no? Por la sociedad industrializada, en otras palabras, por la sociedad capitalista, ¿no? El mismo Marx creo que también toma estas ideas de la anomia social para referirse pues de que el sistema en realidad conduce la vida no de manera ética y moral, sino solamente en la búsqueda del tener y no del ser, como señalaba nuestro profesor ponente Rafael Mora. Yo reitero mis felicitaciones al profesor Rafael Mora, primero por haber aceptado ser nuestro ponente en esta tercera reflexión filosófica y segundo por haber mostrado cuán importante es la filosofía, ¿no? Cuán importante es leer un texto de filosofía, cuán importante es tener en mano un libro de filosofía, porque al final esa lectura nos puede servir para formular un proyecto de vida, darle sentido a nuestra vida como Rafael lo ha planteado. Y espero que nuestros alumnos hayan tomado nota de estas ideas y les pueda servir no solamente en la vida académica, sino también en su vida cotidiana, y espero que participen con sus preguntas. Yo me despido, mi estimado profesor Rafael, felicitándolo nuevamente, un abrazo a la distancia, y me despido también de Freddy. Un abrazo, Freddy, y felicitaciones por este compromiso con las reflexiones filosóficas y también la presencia de nuestros colegas de la Escuela Profesional de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales, y también y sobre todo la presencia de nuestros alumnos que dan vida a estas reflexiones filosóficas. Sin ellos, estas reflexiones filosóficas no tendría sentido. Muchísimas gracias a todos ustedes, buenas noches y un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido el saludo, la participación de nuestro coordinador de las reflexiones filosóficas, el doctor Arturo Lucas Cabello. Ya tenemos la pregunta de nuestro estudiante Dielman Rolando Tolentino León. ¿Qué nos dice Dielman? A ver, va la pregunta textualmente. Dice, ¿cuánto influye los medios de comunicación y las redes sociales en el sentido de nuestras vidas? Es lo que nos dice Dielman, cuánto influyen los medios de comunicación y las redes sociales en el sentido de nuestra vida. Adelante, Magíster Rafael, con su respuesta. Actualmente sí son cuestiones que están, por ejemplo, moldeándonos a nivel incluso cognitivo. Se dice de que actualmente el cerebro humano está sufriendo algunos deterioros a causa del uso, por ejemplo, del smartphone o de las redes sociales o del internet. Hay alumnos que tú les explicas algo y te preguntan, ¿puedes repetir? O sea, en realidad porque su falta de comprensión no les da, ¿no? Pero si tú le pones un video de TikTok, así con todas las gracias y los payasitos y los patitos ahí amarillos, sí lo entienden, ¿no? No, porque ahí no hay nada que discutir, solamente es entretener, ¿no? O sea, sí, las redes sociales, cuando miras el meme y te ríes y lo compartes con tus amigos, te están generando un sentido de la vida de tipo hedonista, donde pues la educación no es importante, solo la diversión, el disfrute, y también engendran el disvalor de la burla, ¿no? No sé si han visto el emoji que es algo así como me da risa, ¿no? Algo así, ¿no? Me hace gracia, algo así, ¿no? Pero lo usan para la burla, ¿no? O sea, cuando aparece una imagen de, por ejemplo, alguien mostrando, qué sé yo, su rostro, entonces le ponen eso, ¿no? Ponen el emoji de la burla, de la risa, pero no en el sentido, pues, gracioso, sino para burlarse, por ejemplo, ¿no? Es decir, que las redes sociales y los medios de comunicación están guiándonos
hacia, en primer lugar, una reducción de las funciones cognitivas, y esto está documentado, eh, y sobre todo nos está volviendo personas pues de índole individualista en el sentido de únicamente pues estar pensando solamente en entretenimiento, por ejemplo, en el disfrute, ¿sí? Y aparte que la adicción que genera eso, ¿no? El TikTok, por ejemplo, ¿no? Hay gente que no puede estar sin TikTok. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿En qué sentido o cuánto, ¿no? ¿Cuánto afecta a los medios de comunicación y las redes sociales a lo que es un sentido de la vida? Bueno, pues claro, eh, para estos mecanismos, para estas máquinas, para estos entes, los medios de comunicación y las redes sociales, es muy conveniente, ¿no? Que las personas no tengan pensamiento propio, que no critiquen, que no cuestionen, que no se salgan de la caja, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? El hecho de estar constantemente, ¿no? En el TikTok hay un algoritmo para que aparezca lo que te gusta, para que estés ahí pegado, para que no salgas de eso, ¿sí? Que es la idea pues de atraparte, ¿no? Eh, igual, ¿no? Fíjense, yo suelo pasear en bicicleta, ¿no? Y vi a un escolar con su smartphone, caminando lentamente y era un hueco, se dirigía hacia un hueco, ¿sí? Pero caminando lentamente, viendo su maquinita. Yo me quedé mirando y pensaba, no, mejor que se caiga para que aprenda, ¿no? Pero no hice eso. Dije, oye, cuidado, ¿no? Le avisé y el tipo se dio cuenta y se dio su vueltita y no se cayó en el hueco. Pero hay muchos accidentes, ¿no? Que ocurren por el uso del smartphone, lo cual pues un poco hace dudar mucho acerca de qué tan beneficioso es esto, ¿no? Recuerden que a veces, como decían los griegos, ¿no? Justamente a veces lo bello radica en lo difícil, ¿no? Es por eso que el tema de la tesis, ¿no? Cuando lo acabes, te va a parecer lo más bonito del mundo, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque lo bello es bello porque es difícil, ¿no? Lo bueno es bueno porque es complicado, pero lo terminaste tú, lo hiciste tú, ¿sí? Esa es la cuestión. Por ahí entonces vamos a dar esa respuesta. Si tienen otra pregunta, estamos aquí para poder responderla, ¿no? Ya, muy bien, muchísimas gracias, Magíster Rafael, por la respuesta. Y ya tenemos otra pregunta de nuestra estudiante Nasira Timoteo. ¿Qué nos dice Nasira? ¿Qué cosas nos impide vivir bien? ¿Qué es lo que nos impide vivir bien, no? Y que finalmente nos lleva de repente a tener una vida no adecuada, ¿no? Claro. Es la consideración del otro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el Facebook? Eh, en el Facebook hay no sé cómo llamarlo, un vicio en el cual tú estás viendo constantemente la vida de otra persona, ¿no? No sé cómo se llama, tiene un nombre en inglés, de estos tantos que hay. Stalking, ¿no? Stalkeando se llama, stalkeando. Entonces está ahí mirando a tu ex, ¿no? A ver con quién se casó, cuántos hijos tiene, a dónde viajó, ¿no? Stalkeando, viendo las fotos, fijándote en la vida de los demás, ¿no? Fijándote en la vida de los demás cuando deberías vivir tu propia vida, ¿no? Eh, por ejemplo, entonces, una primera cosa, un primer obstáculo para vivir bien, tiene que ver con fijarte en lo que hacen los demás. Porque como ya te he dicho, cada quien crece diferente, ¿no? Si no, pues, si no me crees, anda a un jardín, ¿no? Vas a ver un rosal, vas a ver un girasol, vas a ver un helecho. Y hasta vas a ver una sábila, ¿no? ¿Tú crees que la sábila envidia al girasol por estar arriba? ¿O que el girasol envidia a la rosa por ser tan delgadita? No, no hay eso. O sea, cada quien crece a su ritmo. Son diferentes flores, diferentes maneras de crecer, ¿no? Lo malo es que aquí mucho nos corre la envidia, ¿no? Yo veo eso en el salón cuando yo dicto clases. Al toque van a buscar el 20, ¿no? Y no van para felicitarlo, van para ver en qué se equivocaron ellos, ¿no? Claro, ¿no? Para un poco celarlo, ¿no? Celarlo. No lo felicitan, ¿no? Más bien le tienen envidia, ¿no? Al que saca buena nota. Claro, o sea, ahí se ve que hay un afán competitivo, ¿no? Entonces, un primer obstáculo es ese, ¿no?
de fijarte en lo que los demás hacen, ¿no? Fijarte mucho en eso. Otra de las cosas es por ejemplo, la creencia de que necesitas la tecnología para vivir cómodamente y tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, de que si yo no tengo eso que están promocionando, no estoy a la moda, no estoy en la onda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, seguir las corrientes, por ejemplo, ¿no? Tengo que estar flaca para el verano, ¿no? Porque tengo que estar, o sea, tengo que ir a la playita, lucir mi cuerpo, ¿no? Tengo que tener el Pokémon Go, ¿no? Todo el mundo busca Pokémones. Yo también voy a buscarlos, entonces, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, no vivir de forma auténtica, no vivir como tú quieres vivir, eso pues nos lleva a un camino de bastante infelicidad, ¿no? Y por último, la gente que es mayor, ¿no? Hay gente que es mayor y que no están dispuestos a cambiar de opinión, ¿sí? Por eso yo me acuerdo la frase de un pensador que decía, ¿no? En el ataúd de estas personas mayores se puede poner, ¿no? Eh, Fue enterrado a los 80, pero murió a los 50, ¿sí? Fue enterrado a los 80, pero murió a los 50. ¿Por qué? Porque ya pues, a los 50 años no quiso cambiar de opinión, se mantuvo terco, conservador, como siempre, hablando mal de los jóvenes malditos, renegando siempre, ¿no? Cuando en realidad, pues, un poco siempre hay que tener la capacidad de reticular, la capacidad de cambiar de opinión, la capacidad de articularse con los demás, ¿no? Esa es una de las tres cosas que diría que te puede ayudar a mejorar desde mi humilde opinión, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, y tenemos la última pregunta. Dice Wendy Irene, ¿cómo puedo evitar caer o pensar que el sentido de la vida está en el no sufrimiento? A ver, es una pregunta, vamos a leerla por partes. ¿Cómo puedo evitar caer o pensar ya, que el sentido de la vida está en el no sufrimiento? Bueno, caer o pensar no son sinónimos, ¿ah? Así que hay que ver, voy a recurrir a la estrategia de reformular la pregunta, ¿ya? ¿Cómo puedo evitar pensar, ¿no? Evitar pensar que el sentido de la vida está en el no sufrimiento. O sea, no quiero pensar que la vida es solamente eso, no sufrimiento. Me parece que va por ahí. Eh, Bien, ¿quién define eso? Eso es el budismo, ¿verdad? El budismo. El budismo, recuerda, plantea eh, cuatro nobles verdades, si no me equivoco. La primera es que todo es sufrimiento. Creo que se dice dukkha, me parece, ¿no? Todo es dukkha, todo es sufrimiento, ¿no? Eh, la segunda noble verdad es que eh, para podemos, ¿no? Podemos combatir el sufrimiento. El sufrimiento se puede combatir, ¿sí? Podemos eliminar el sufrimiento. Podemos acabar con eso. Eh, y la tercera verdad es que para acabar con el sufrimiento hay que dejar de desear. Hay que dejar de desear. Y bueno, la cuarta noble verdad dice que, bueno, para dejar de desear tienes que practicar el budismo, que radica en el octuple sendero, ¿no? Hablar correctamente, respirar correctamente, caminar correctamente, todo correctamente, ¿ya? Eso lo pueden ver en cualquier texto introductorio del budismo. Ahora bien, eh, es un camino, ¿no? Que tomó el pensamiento, ¿no? El budismo se dio cuenta que lo que había en el mundo era sufrimiento. Entonces, ¿qué se propusieron? Se propusieron que la vida sea la búsqueda de la verdad, ¿no? Incluso del nirvana, todo eso que es la realización, entre comillas, para el budista, tenga que ver con el no sufrimiento, a la anulación del yo, la anulación del yo, que es el yo que desea, el yo que desea. Bien, ahora bien, podemos oponernos a lo que plantea el budismo y, por ejemplo, no caer en eso que es el no sufrimiento, es decir, ¿no?
podemos mantener un yo deseante, pero al mismo tiempo no dejar de sufrir, o sea, mantener un yo deseante y dejar de sufrir, lo cual sería pues obviamente un camino, eh, me parece, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, en principio, la idea del yo como algo que puedas mantener, que no puedas cuestionar, que esté allí dentro de ti, y el yo son tus apetitos, tus virtudes, tus vicios, lo que te define, ¿no es cierto? Pero que esto no te lleve, digamos, a ser una persona infeliz, ¿no? Ahí tiene que ver la respuesta con los demás, ¿no? La comunidad, ¿no? O sea, la única forma en la que tu yo no choque con el yo del otro y no lo afecte es que se desarrolle un sentido fuerte de la comunidad que hoy día lamentablemente se ha perdido, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes sabrán, ¿no? Pero en algunos pueblos de la sierra, las personas cuando salen de sus casas se saludan, ¿no? ¿Cómo está Juan? ¿Qué tal Juanita? ¿No? Y se despiden y van a trabajar, ¿no? En la ciudad ya no hacen eso, ¿no? En la ciudad más bien si te saludan lo que hace uno es guardar el celular, ¿no? Lo guarda el celular porque ¿por qué me saludó, no? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, sí, eso pasa, o sea, es real. Eh, o sea, un sentido de la comunidad para que con los demás y en compañía de todos puedas tú justamente tener garantizado tu deseo y que al mismo tiempo no haya sufrimiento. ¿Y sabes cómo se logra esto? Con los amigos. Por eso lo que decía aquí Lucas Cabello, ¿no? Un filósofo con muchos años, ¿no? De trayectoria. A mí me sorprendió mucho que me llamara en realidad, ¿no? Me siento muy honrado en realidad. Y es el tema de la amistad que ya está en Aristóteles, ¿no? Libro que debería mandarse a leer desde el colegio, ¿no? Pero no sé si ustedes han sabido lo último que el Ministerio de Educación quiere implementar, ¿no? Quiere enseñar finanzas y contabilidad a los niños, ¿no? A los jovencitos, ¿no? Lo cual, no sé, digo, no sé, bueno, con qué intenciones, ¿no? Mejor un libro como el que me plantea, ¿no? Un seminario de ética nicómaco, ¿no? Claro, obviamente explicado con buenas herramientas, ¿no? Eso también hace falta, de enseñar filosofía es complicado. Volviendo a la cuestión, los amigos hacen posible que tu vida sea más llevadera, ¿no? Eso lo decía Aristóteles. Aristóteles manejaba la idea de la amistad como una especie de otro yo, es otro como tú. Y como es tu amigo, te preocupa lo que él hace, ¿sí? Si a él le pasa algo malo, tú sufres. Si a él le pasa algo bueno, tú lo celebras, ¿sí? Entre ustedes bromean, entre ustedes juegan, es tu pata, tu brother, ¿no? Tu causa, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Me parece que la forma en la cual puedas mantener legítimamente tu yo y tus deseos y al mismo tiempo no sufrir, es mediante la idea de comunidad. Y aquí recomiendo leer pues comunitaristas como McIntyre, el canadiense McIntyre, todavía sigue vivo, había falta de leer su texto. Tras la virtud, McIntyre es un continuador de Aristóteles, y buscar pues amigos. Obviamente hay que también elegir, ¿no? Porque Aristóteles plantea, no hay tres tipos de amigos, ¿no? El amigo que se te acerca por interés, claro. Solamente cuando estás bien te saludan, ¿no? Solamente cuando te pasa bien, cuando estás con tu carrazo del año, ay, hola amigo, ¿cómo estás? ¿No? A los años. Ahí nada más te saluda el amigo interesado. El otro es el amigo que te busca por placer. Solamente cuando hay fiesta, cuando corre la cerveza, cuando corre el vino, ahí nomás te hablan, después ya no. Y está el auténtico amigo. Entonces, hay que rodearnos de amigos auténticos para que podamos vivir legítimamente deseando y al mismo tiempo escapar, del sufrimiento. Esa sería, ¿no?, la elaboración que le daría. Muy bien, en esta hermosa noche hemos tenido la muy buena participación del magíster Rafael Mora Ramírez en nombre de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en nombre de nuestra Escuela Académica Profesional de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales.
Le queremos agradecer por haber abordado un tema de suma importancia como es el sentido de la vida. De nada nos va a servir ser profesionales exitosos si nosotros no le damos sentido real a nuestra vida y si no sabemos vivir nuestra vida de una manera adecuada. Podemos ser grandes profesionales cognitivamente, pero como personas, si dejamos de desear, prácticamente va a dejar mucho que desear. Porque realmente el ser humano lo que busca es ser feliz, ser feliz. Eso es lo que nosotros pretendemos. Muy bien, mi estimado magíster Rafael Mora, palabras finales de despedida, por favor. Claro, más bien yo quiero agradecer a la Universidad Elmiro Valdizán, felicitarlo por este activismo de las reflexiones filosóficas, y invitarlos a una confraternidad, ¿no? de escuelas de filosofía. Yo también estoy vinculado a la Villarreal, entonces por ahí, ¿no? De repente hacer, pues, la unión hace la fuerza, dicen, ¿no? Entonces de repente allí trazar puentes de conexión, y por supuesto también, ¿no? Espero en algún momento visitarlos en su tierra, por allí hacer una conferencia, qué sé yo, o simplemente disfrutar del buen clima que hay por allá, ¿no? Por Huánuco, que yo una vez fui, en realidad, excelente. La vida ahí es maravillosa, ¿no? Realmente estoy muy agradecido con su invitación. Muchísimas gracias a ustedes, a sus alumnos y a sus profesores. Muy bien, muchísimas gracias a usted una vez más. Muchísimas gracias a todos nuestros docentes que el día de hoy se han conectado del mismo modo a nuestros estudiantes del primero al quinto año de la Escuela Profesional de Filosofía y a todos los presentes. Muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones, un abrazo virtual para cada uno de ustedes y para el magíster Rafael. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.